Algo, hermano, como le comentaba, ¿verdad? Acabamos de leer Santiago 5:7. Y aquí en Santiago, hermano, el apóstol Santiago habla acerca de algunas cosas interesantes, hermano, que tienen que volverse vida en nosotros, tienen que volverse parte de nosotros. Fíjese que tan hermoso es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago, que pone, no solo nos dice que tenemos que tener paciencia, sino que nos pone como ejemplo, nos da directrices, hermano, nos da direcciones, nos pone un norte eh, de cómo debemos nosotros vivir nuestra paciencia. Yo le quiero hacer una pregunta, hermano. De la Biblia, de toda la Biblia, ¿cuál es el que usted más admira? Mi amor, de la Biblia, ¿cuál admiras tú más? Muchos. Pero uno. Bueno, la fe de Abraham. Abraham, ¿verdad? La Sí. fe de Abraham. Bueno, pues fíjese, hermano, fíjese que lo que dice Santiago es así, es tan sencillo como esto, hermano, que nosotros los vemos y los admiramos a ellos, hermano, porque ellos fueron hombres de fe, pero sufrieron, dice. Fíjese lo que dice la palabra en Santiago. Ellos sufrieron, dice. Dice, pero son hombres comunes. Son hombres comunes, hermano. O sea, no, ellos no eran, hermano, ¿cómo le explico? No eran algo que no se pueda alcanzar. Si yo admiro mucho, por ejemplo, en la palabra de Dios después de Cristo, yo admiro mucho al apóstol Pablo, por ejemplo. Y hay algo que nos está diciendo Santiago, es que nuestra fe tiene que parecerse a la fe de ellos. O sea que en la vida del cristiano, una de las metas es llegar a la fe de Abraham. Es llegar a la obediencia, hermano, de Cristo. Es llegar acá. Y la vida del cristiano va escalando en la vida de cada uno de los siervos de Dios, hermano, de aquellos que sufrieron. Y fíjese que Santiago toma de ejemplo a Elías, ¿verdad? Y dice, Elías, siendo hombre sujeto a debilidades, sujeto a pasiones, no está diciendo que Elías era un pecado, lo que está diciendo es que Elías era un hombre de carne y hueso como nosotros, ¿verdad? Que aunque Elías, hermano, era de los ejércitos celestiales, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Elías el Tisbita, dice, ¿verdad? Y no hay dirección en el mapa del Tisbajat, sino que cuando la Biblia habla del Tisbajat, habla de los ejércitos celestiales, de los escuadrones de los ejércitos celestiales. Entonces, del ejército celestial. Entonces, hermano, pero aquí Elías era un hombre, dice, sujeto a debilidades, pero ¿cuál fue la diferencia entre Elías y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre José y usted? ¿Cuál es la diferencia? Escúcheme bien, hermano. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y usted? ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y nosotros? ¿Cuál crees tú, mi amor, que es la diferencia entre Daniel y nosotros? La comunión que tenía Daniel, los tiempos que él vivió. Amén. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? A ver, rápidamente yo quiero que alguien conteste, hermano. Alguien dígame, ¿cuántas veces al día oraba Daniel? A ver, vamos a ver quién se gana la olla rosera, hermano. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? A ver, ¿quién me contesta? José Luis Poma, mijo, Dios te bendiga a los tiempos, que Dios te bendiga a los tiempos, hermano, que Dios te bendiga. Ruthcita, aleluya, Ruthcita se ganó la olla rosera. Amén. 3 veces al día oraba Daniel. ¿Cuál es la diferencia entre Daniel y nosotros? Es esa, hermano. La única diferencia que existe entre los siervos de la Biblia y nosotros es que ellos atravesaron tiempos difíciles, y esos tiempos difíciles a ellos les llevaron, fíjate bien, a ellos les llevaron a buscar las cosas de Dios con más deseo. Y no lo contrario, hermano, no lo contrario. La única diferencia que hay entre Daniel y nosotros es que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día oramos nosotros?
Wow, hermano. Ahí está todo, hermano. Ahí está todo. Y fíjese lo que dice Santiago 5. Estamos leyendo Santiago 5 del 7 en adelante hasta el 12. Y fíjese lo que está diciendo. Elías era un hombre sujeto a deberes, pero oró fervientemente, hermano. Oró fervientemente. No se puso a renegar. No se puso a, hermano, no, ya me quiero apartar, ya no quiero ser cristiano, ya no estoy bajoneado, como dicen los cristianos, ya no quiero buscar, ya no quiero cantar, ya no quiero adorar, no quiero hacer nada. Esa es la gran diferencia, que en los tiempos difíciles, ellos atravesaron tiempos difíciles, igual que nosotros y hasta mucho más, porque no me va a decir, hermano, yo hasta ahora no he conocido a alguien que haya pasado lo que pasó Job, hermano. Si usted lo conoce, mándeme el link, hermano, de la página de Facebook de esa persona, pero yo no he conocido a nadie que haya sufrido más que Job. Wow, hermano, y ese para mí es un ejemplo. Acuérdese cuando hablamos de la vida del hombre en 3 frases. ¿Qué decía Job? Se postró y adoró, dijo Job, ¿verdad? Cuando murieron sus hijos, murieron sus criados, murieron sus animales, se quedó en la nada, hermano, se quedó en la calle, ¿verdad? ¿Qué dijo Job? Se postró y adoró y dijo 3 cosas hermosísimas, hermano. Fíjese, ¿cuáles son, ¿te acuerdas? No me acuerdo. Desnudo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Cuál otra verdad dijo de la vida del ser humano? Jehová dio y Jehová quitó. Y tercero, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, sea el nombre del Señor bendito. Fíjese qué hermosas palabras, hermano. Nosotros nos quedamos sin trabajo y ya no queremos ni orar, hermano. Así es así, hermano. Es así. Eso es así, hermano. En la iglesia alguien nos dice algo que no nos gusta, ya no queremos ir a la iglesia. Alguien no nos saludó, ya no quiero ir a la iglesia. Algo malo pasó, discutí con mi esposa, ya no quiero orar, ya no quiero leer la Biblia, ya no. Fíjese, hermano, ¿cuál es la única diferencia entre nosotros y los héroes de la fe que están en la Biblia? La diferencia es que los tiempos difíciles a ellos les sirvieron para buscar más, con más denuedo las cosas de Dios, con más deseo las cosas santas de Dios. Y a nosotros muchas veces las cosas que nos pasan más bien nos apartan, nos enfrían, nos hacen renegar. Y por eso Santiago lo está diciendo, no se quejen, sean pacientes, dice. ¿Y cuánto tiempo debe durar vuestra paciencia? Dice Santiago. Mire cómo empieza diciendo el 5:7 de Santiago. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo dice? ¿Hasta que te pelees con tu esposa? ¿Hasta que te quedes sin trabajo? ¿Hasta que venga la enfermedad? ¿Hasta que pase algo? No, lo que está diciendo es ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Tengan paciencia hasta que Cristo venga. Ese debe ser el punto de referencia del cristiano. La venida de Cristo, hermano. Fíjate, desde aquí partimos nosotros. Hasta la venida de Cristo. Lo que pasa en la mitad, lo que pasa acá, es irrelevante, hermano. Escúcheme bien, es irrelevante. Desde el punto de partida, desde cuando Cristo nos encuentra, hasta la venida de Cristo, hasta el día en que tenemos que encontrarnos con Cristo, lo que pasa en la mitad, no puede a nosotros apartarnos de la fe en la venida del Señor, no puede apartarnos a nosotros de las cosas del Señor, hermano. No deberían apartarnos. Y el apóstol Santiago lo está diciendo. Si alguno está triste, ¿qué dice? Cante alabanzas. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, ore. Si alguno está enfermo, pida oración. Esas son las diferencias. ¿Sabe cuál es la verdad? El apóstol Santiago lo está diciendo. Fíjese lo que está diciendo el apóstol Santiago. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y que oren. Y el Señor tendrá misericordia, los pecados se le serán perdonados y el enfermo sanará, dice. ¿Cuándo fue la última vez? Yo te pregunto a ti, hermano, cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste al pastor
o un mensaje por lo menos y dijiste, pastor, venga a orar en la casa, o ore, por favor, ore por esto, ore por mi familia, ore por mi hijo, mi hija que está enferma, ore por mí que estoy enferma, ore por... ¿Cuándo fue la última vez que hicimos eso? ¿Por qué no lo hacemos? Si la palabra lo está diciendo, hermano. La palabra lo está diciendo. No es algo que se impuso en las iglesias, es algo que Dios lo está diciendo a través del apóstol Santiago. El que está enfermo pida oración. ¿Por qué no pedimos oración? ¿Por qué no pedimos oración? Porque nos falta fe. Porque nuestra fe, hermano, nuestra fe es pobre. Porque nuestra fe todavía, hermano, no está como debería estar. Eso es lo que nos separa a nosotros de los héroes de la fe que están en la Biblia. Abraham, Isaac, Jacob. Mire qué cosa tan hermosa. Jacob dice que peleó con el ángel, ¿verdad? Peleó con el ángel y dice que lo agarró de la pierna y no lo quería soltar. Y le decía, no te soltaré, ¿hasta cuándo? Hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Esa era la fe de Job. Porque fíjese que el hermano de Job, Esaú, le quería matar. Entonces Job dijo, no, si no aprovecho esta oportunidad y me agarro de aquí, del pie del ángel, ¿verdad? Me agarro aquí, no le dejo ir hasta que me bendiga, hasta que declare con su boca que me va a ir bien, que no me van a matar. Hasta eso es lo que yo necesito, decía. Entonces Job se agarró, hermano, y esa era su fe, esa era su determinación. Igual, hermano, usted dobla sus rodillas, Señor, no dejo de orar. Usted empieza a adorar, no dejo de adorar hasta que tú me quites esto que está en mi corazón estorbando, hasta que tú saques de mi corazón este estorbo, Señor, esto que está mal, esto que estoy haciendo mal, hasta que el Señor no... Fíjese, esa es la determinación de cada cristiano. Agur lo dijo en Proverbios 30. ¿Qué dijo Agur? Dos cosas he pedido al Señor y no me las niegue, Señor, antes de que muera. Yo quiero ver con mis ojos eso. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, le dice Agur, hermano. Y fíjese la determinación de Agur, qué cosa tan hermosa. La determinación de él, la fe de este varón. Le dijo, Señor, yo reconozco esas dos cosas que están mal en mí. Pero, ¿qué le dijo? Yo sé, Señor, que tú me puedes cambiar. E hizo lo mismo que hizo Job. Se agarró del Señor y dijo, no voy a soltar. Yo sé, Señor, que tú vas a cambiarme antes de que yo muera, dijo Agur. Proverbios 30, hermano. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan buena. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de los personajes de la Biblia, de los hombres de fe de la Biblia? Es eso, hermano. Que los tiempos difíciles a ellos les sirvieron para aferrarse más al Señor, a las cosas de Dios. Daniel se enteró de que el rey de Babilonia puso un nuevo edicto, ¿verdad? Se enteró de que el rey Darío, amén, se enteró de que el rey Darío puso un nuevo edicto, que aquel que ore a otro Dios que no sea el rey de Babilonia va a morir. Va a ser echado al foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Se puso a orar 3 veces al día, hermano. 3 veces al día. ¿Qué cosa? Hermano, le dicen que no ore a otro Dios. Y se pone a orar más todavía, hermano. Eso es algo que me sorprende. Eso es algo que me llama mucho la atención. Es algo que me confronta a mí, hermano, como cristiano. Es algo que me conforta, que me confronta. Porque cuando recibimos una mala noticia, lo último que hacemos es ponernos a orar. Hay que ser sinceros, hermano. Lo último que hacemos es ponernos a orar, a clamar a Dios, a pedir a Dios. Y yo me estoy dirigiendo a cristianos, me estoy dirigiendo a la iglesia, me estoy dirigiendo a gente que quiere conocer la palabra de Dios. Gente que quiere conocer las cosas de Dios. Y si usted quiere conocer la palabra, entienda lo que le estoy diciendo. Entienda lo que dice Santiago, hermano. Fíjese lo que dice. Por tanto, Santiago 5:7, para los que recién se conectan, bienvenidos. Abran su Biblia en Santiago 5:7. Hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. No hasta que te enteres de las malas noticias, hasta la venida del Señor. Entonces yo le decía que desde cuando Cristo nos encuentra,
hasta la venida del Señor, que es la meta del cristiano, lo que pasa en el medio debe ser irrelevante. No nos puede apartar de los caminos del Señor, hermano. Lo que pasa en la mitad no puede apartarnos de nuestra fe, de nuestra devoción a Dios. No puede apartarte de tu devoción a Dios. Todo lo que, Señor, es que tú no sabes, es que tú no conoces, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi trabajo, es que esto, hermano, nada nos puede apartar. El apóstol Pablo dice, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y empieza hambre, tribulación, dice verdad, persecución, angustia, y da una lista de cosas terrenales y después dice ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni autoridades. Da otra lista de cosas celestiales, de cosas, hermano, que son más poderosas. Incluso dice, mire, el apóstol Pablo, ni lo terrenal ni lo celestial nos va a apartar de Cristo, dice el apóstol Pablo. Nada, ni el mismo diablo nos puede apartar de Cristo. Y eso pasó en la vida de Job, claro que sí, hermano. Se postró y adoró. Ay, hermano. El enemigo no sabía con quién se estaba metiendo. El enemigo no sabía con quién se estaba metiendo. Era un hombre de fe, un hombre paciente, un hombre, hermano, que para mí es un ejemplo. Es un ejemplo a seguir. ¿Cuál es el personaje de la Biblia que tú más admiras? Ahora, ese personaje, hermano, de fe, me refiero a personajes de fe. Ahora, tú debes caminar en esa dirección, porque eso, la palabra de Dios dice que esto quedó escrito, la palabra quedó escrita para ejemplo, para nosotros, para tomar ese ejemplo, y nosotros, mi hermano, caminar en el mismo ejemplo, no hacer lo que estaba mal, pero sí seguir el ejemplo de lo que estaba bien, hermano. Hace tiempo yo le preguntaba a la iglesia y les decía a los hermanos, el apóstol Pablo siempre escribía cartas. El apóstol Pablo siempre escribía cartas a la iglesia y a las iglesias. Y el apóstol Pablo decía, espero visitaros pronto, espero ir a ustedes pronto, espero ir a ustedes pronto. Y yo te hago una pregunta, ponte a pensar en esto. Fíjate en esto. ¿Qué pasaría si el apóstol Pablo estuviera vivo hoy? Hoy, aquí en nuestro tiempo. ¿O qué pasaría si Abraham estuviera vivo en nuestro tiempo? ¿Verdad? Que admiramos mucho a esa gente, hermano. Los admiramos, al menos yo los admiro mucho porque son hombres de fe. Hombres de fe que pelearon, batallaron mucho, hermano. Batallaron mucho. Pero, ¿qué pasaría si ese que tú, hermano, de la palabra de Dios, qué pasaría si el apóstol Pablo, qué pasaría si Abraham, o qué pasaría si Job nos visitara a nosotros, hermano? ¿Cómo estaríamos nosotros? Si supiéramos que va a venir, por ejemplo, el apóstol Pablo va a venir el fin de semana, va a venir mañana domingo, y nos va a visitar en la iglesia, bueno, cuando había culto los domingos, ¿verdad? Y nos va a visitar en la iglesia. ¿Cómo iríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos nosotros? Preparados, ¿verdad? Listo. ¿Por qué? Porque son hombres, hermano, de fe. Son hombres que, hermano, Dios manifiesta su poder a través de ellos. Lo vimos en la palabra, lo vemos en la palabra. Los apóstoles, el apóstol Pedro, a la sombra de Pedro dice que sanaban los enfermos. El mismo Job. Entonces nosotros estaríamos con esa expectativa, ¿verdad? Con ese deseo de que va a venir el apóstol Pablo, va a venir Abraham, va a venir, ¿verdad? Y estaríamos, le estoy poniendo el ejemplo, ¿no es cierto? Estaríamos con esa expectativa, con ese deseo, hermano, de verles. Ahora, fíjese que yo sé que Abraham está muerto, yo sé que el apóstol Pablo ya partió con Cristo, hermano, y ellos no van a venir. Pero déjeme decirle una cosa, ¿quién va a venir? ¿Quién dijo que va a venir? No va a venir Abraham, no va a venir Isaac, no va a venir Jacob, no va a venir Pablo, no va a venir Pedro. ¿Sabe quién va a venir? El Señor de Pablo. Va a venir el Señor de Abraham, a quien Abraham esperó mucho y por eso peleó, hermano, y por eso batalló en su fe. Va a venir el Señor de ellos, el Señor de Daniel. Va a venir el Señor de Pedro, de Juan, de Pablo, de Jacob. Va a venir el Señor al que ellos, hermano, honraban mucho con sus vidas. Él es el que va a venir. Va a venir Cristo. Cristo, hermano. Entonces,
Esa debe ser la meta del cristiano. Desde cuando conocemos a Cristo hasta cuando Cristo venga, dice Santiago 5:7. Nuestra paciencia debe ser hasta ese día. Lo que pasa en la mitad es irrelevante. Lo que pasa en la mitad no te puede apartar del Señor. No te puede. Pero ¿por qué nos aparta? Y a ellos no les apartó. ¿Por qué Job no se apartó después de que sus hijos murieron? ¿Por qué Job, Dios mío, como le dije, yo no he conocido a nadie que haya sufrido lo que sufrió Job? Y no quisiera yo pasar lo que pasó Job, hermano. Qué cosa tan terrible. Mire, los hijos, todos sus hijos perecieron. En un día murieron todos sus hijos, hermano. Qué cosa tan triste. Pero qué actitud la de Job, hermano. Qué actitud la de Job, que Job se postró y adoró. Se postró y adoró. Y dijo cosas hermosas, hermano. Y no se apartó del camino de rectitud. No dijo, ahora me voy a dedicar a hacer lo malo. No, hermano. Sino que siguió con su temor a Dios. Y fíjese que cuando la esposa de Job se acerca y le dice, ¿todavía mantienes tu integridad? Dice, maldice de una vez a Dios y muérete, le dice la esposa, ¿verdad? Usted ha leído. Les mandé de tarea que lean todo el libro de Job. La esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete de una vez. ¿Y cuáles fueron las respuestas de Job? Aparte le cayó, dice, una enfermedad en la piel, hermano. ¿Cuál fue la respuesta de Job? Como mujer insensata has hablado. ¿Acaso vamos a recibir todo el tiempo solo lo bueno? ¿Acaso no podemos ser tratados también por Dios? Dijo Job. ¿Acaso Dios no puede tratarnos? ¿Acaso todo el tiempo Dios nos va solo a consentir todo lo que necesitamos? ¿Acaso nunca el Señor nos va a quitar algo para empezar a sentir un poquito de necesidad y empezar a buscarle realmente? ¿Ah? Fíjese, esa respuesta, hermano, no es una respuesta normal, hermano. No es algo que cualquier hombre normal lo haría, diría. Son cosas hermosas. Entonces, regrese nuevamente a Santiago 5:7. Por lo tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Santiago 5:7 para los hermanos que recién se conectan. El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta la lluvia, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Fíjese, el sembrador siembra. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué le toca hacer al sembrador? Esperar. Amén, le toca esperar, ¿verdad? No puede, hermano, no puede acelerar el proceso. Más allá, hermano, ahora hay la tecnología ha avanzado, hermano, ha avanzado mucho. Y verdad, la gente acelera los procesos, acelera todo. Pero la verdad es que usted no va a sembrar hoy y mañana ya va a cosechar, hermano. ¿Qué le toca hacer al sembrador? Le toca dos cosas. Y fíjate bien lo que está diciendo aquí, Ner. Le toca dos cosas al sembrador. Y es lo mismo que nos toca a los cristianos hacer. Primero, nos toca esperar, dice. Primero nos toca sembrar, nos toca hacer, ¿verdad? Sembrar y esperar. Nos toca esperar primerito. Pero ¿esperar qué, hermano? ¿Qué nos toca esperar? ¿Qué nos toca esperar? Habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es lo que le ayuda a la semilla, hermano, a germinar y a madurar. Cuando la Biblia habla de la lluvia temprana, está hablando de la lluvia que, fíjese que en el tiempo antiguo y hasta ahora también, el sembrador pone la semillita, pero en el tiempo antiguo, hermano, el sembrador tenía que esperar esencialmente dos lluvias. La lluvia temprana era la lluvia que ayudaba a la semilla a germinar. La lluvia temprana era la lluvia o es la lluvia que le ayuda a la semilla a germinar y a echar raíz. Esa es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía es la que le ayuda, ya cuando germinó, echó raíz, ¿verdad? Y empezó a crecer. La lluvia tardía es la que le ayuda a la plantita a echar fruto y a madurar el fruto. Fíjese, qué hermoso, hermano. La lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana le ayuda a germinar
La lluvia tardía le ayuda a madurar. Y es lo que está diciendo Santiago, es eso. Desde cuando nosotros conocemos a Cristo hasta el día en que venga. No puede ser que venga Cristo y nos encuentre a nosotros inmaduros, es lo que está diciendo Santiago. No puede ser que venga Cristo y nos encuentre apartándonos cada día, cada momento, en cada ocasión, apartándonos del Señor. No, la vida del cristiano no puede ser así, hermano. Como un carrusel. Un día arriba, otro día abajo. Un día arriba, otro abajo. Un día arriba, otro medio abajo. No puede ser la vida del cristiano así. Así no puede ser la vida del cristiano. Y se lo estoy diciendo, hermano, no puede ser nuestra vida así. A veces nosotros vemos malos ejemplos de cristianos. Me pasaba a mí algo cuando yo recién empecé en la iglesia, desde cuando estaba jovencito. Y era algo común de escuchar en la iglesia. Y era que, ¿qué pasó con tal hermano? Lo que pasa es que está bajoneado, tuvo problemas y ya no quiere venir a la iglesia. Pero no se preocupen, algún día va a entrar, algún día volverá, el Señor lo va a traer. Y después eso mismo le pasaba a otro. Y eso mismo le pasaba a otro. Y eso le pasaba a otro. Hermano, y eso les pasaba a todos. A todos. Y es verdad, hermano, muchas veces nos bajoneamos por las cosas que pasan, que suceden. Pero siempre tuve esa inquietud, hermano, tuve eso, porque sabe que la palabra habla de esto, la palabra habla de esperar pacientemente, alegremente, esperar alegremente. La palabra habla de perseverar, habla de los héroes de la fe, de la gente que hermano, que batalló, que tuvo que sufrir, pero que venció, hermano. Y yo le decía eso al Señor, ¿verdad? Es normal que la vida del cristiano sea así. Como un carrusel, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Es normal. Y el Señor me llevaba la palabra y me mostraba que no es normal, hermano. No es normal eso en la vida del cristiano. Y se lo estoy diciendo. Daniel se enteró que el rey Darío puso un edicto de que se prohibía orar a otros dioses. Solo se tenía que orar al rey Darío, a nadie más. A él, delante de él se tenía que inclinar y nada más. Y Daniel se puso a orar 3 veces al día, hermano. Qué cosa, hermano, qué cosa tan... Y le descubren y lo echan al foso de los leones. Usted ha de haber visto, aunque sean dibujitos, ha de haber visto la vida de Daniel, hermano. Y lo echan al foso de los leones, hermano. ¿Y qué estaba haciendo Daniel en el foso de los leones? Orando. Estaba orando, hermano. Estaba orando, estaba clamando a Dios, estaba dando gracias al Señor. A los amigos, hermano, los echan al horno de fuego. Y cuando se acerca, ¿verdad? Nabucodonosor se acerca y mira y ve que habían 4 y dice, no echamos 3, dice, no echamos 3. ¿Por qué están 4 adentro? Dice. Y el cuarto tiene aspecto como de Dios, dice, como de ángel, tiene aspecto. No es un aspecto normal como de hombre. Y verdad, y ahí es que Nabucodonosor va creyendo, hermano, y va viendo. Y eso me dice a mí, hermano, que la perseverancia de un cristiano, la perseverancia de un hijo de Dios es testimonio para otros, para que ellos aprendan a creer, para que ellos aprendan a madurar también en las cosas de Dios. Son ejemplos, hermano. Son ejemplos. Entonces es ahí cuando tú debes fijarte, como cuando tú debes fijarte un norte, una dirección. Después de Cristo, hermano, está la fe de Abraham, está la perseverancia de Jacob, está la madurez, hermano, de José, está la fidelidad, hermano, de José, de Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Está la obediencia, hermano, del apóstol Pablo, la entrega del apóstol Pablo, la entrega de los apóstoles, hermano. Está la mansedumbre de Moisés. Fíjese usted, hermano, son cosas hermosas en las que usted debe enfocarse. Usted debe enfocarse en esas cosas. Escúcheme bien, cristiano. Usted no puede estar admirando, hermano, a cosas externas. Usted no puede estar admirando
wow, qué personas tan inteligentes, qué personas tan inteligentes, qué científicos tan inteligentes. Está bien, hermano, que la gente hace cosas buenas, está bien, y qué bueno, hermano, qué hermoso. Pero fíjese que en la palabra de Dios hay cosas que debemos admirar. Alguien decía, algún pastor decía, hay un problema con la iglesia hoy en día. La iglesia se ha dejado de sorprender por las cosas que Dios hace y ha hecho en la palabra. Y les sorprende más y les atrae más un partido de fútbol, decía el apóstol, decía un pastor, un ministro, hermano. Los sorprende más un partido de fútbol, una final, que lo que Dios ha hecho en la palabra y lo que está escrito y lo que está haciendo Dios, hermano. Las grandezas. Y como que dejamos de admirar la palabra de Dios, dejamos de admirar la fidelidad de los siervos de Dios. Y no nos enfocamos en eso, y más bien nos vamos enfocando en otras cosas. ¿Sabe? Por eso es que la vida del cristiano es como un carrusel. Sube, baja. ¿Sabe por qué? Porque si usted está en problemas, cuando usted está atravesando problemas, conflictos, ¿qué es lo primero que va a venir a su mente? ¿Qué es lo que va a venir a su mente? Cuando usted está atravesando tiempos difíciles, ¿qué es lo primero que va a venir a su mente, hermano? El ejemplo de los siervos de Dios. El ejemplo, usted está pasando necesidad, usted está pasando angustia, está pasando necesidad, hermano, enseguida, ¿el ejemplo de quién? El ejemplo del apóstol Pablo. Usted está pasando persecución, ¿el ejemplo de quién? El ejemplo del rey David. Usted está pasando tiempos difíciles, hermano, el ejemplo de Abraham. Está pasando tiempos muy duros, muy difíciles, la muerte de un ser querido, el ejemplo de Job, hermano. Entonces usted como cristiano, hermano, se marca directrices, se marca puntos de referencia, pero en la palabra de Dios. Pero cuando el cristiano no admira la palabra de Dios, le pasa algo malo. ¿Y qué hace el cristiano? ¿Qué hace? ¿A dónde mira? ¿A dónde? No tiene a dónde mirar. Los únicos ejemplos que ve y que conoce son ejemplos, hermano, de gente que no tiene temor a Dios. Vienen los tiempos difíciles y ¿qué está en la mente del cristiano? Caso cerrado, puro caso cerrado. Caso cerrado, caso cerrado, caso cerrado. Y programas de esos, hermano. Entonces por eso es que la vida del cristiano se convierte en un carrusel, en un sube y baja, hermano, y no hay perseverancia. No es normal, hermano, diga conmigo, no es normal apartarse de las cosas de Dios por cualquier circunstancia, sea cual sea. No es normal, hermano. No es normal. Al menos yo en la Biblia lo veo que no es normal. ¿Te acuerdas, negra, cuando Elías peleó, hermano, y batalló, hermano, hizo descender fuego del cielo y mataron, ¿verdad? A los 450 amén. profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Y después Elías, la esposa del rey, le amenaza, ¿verdad? ¿Cómo era? Jezabel. Le amenaza y le dice, si mañana no te mato como tú mataste a mis profetas, que los dioses me castiguen sin piedad, le dice. Y Elías se asustó, hermano. Se asustó porque era hombre, hermano. Se asustó y se fue a esconder en una cueva. Pero ¿sabe qué es lo que más me sorprende, hermano? Que Elías se quedó dormido ahí, que estaba llorando y le dijo, Dios, mátame de una vez. ¿Por qué? Porque ya no quiero vivir, no soy mejor que nadie, decía Elías, solo he quedado yo. Y viene, hermano, el Señor y le habla, y algo que me sorprende a mí, es que el Señor no se acerca como a consolarlo, sino que el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Le dice. ¿Qué haces aquí? Le dan de comer, ¿verdad? Come, recupera las fuerzas y ahora sí, regresa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? No, Señor, es que me quieren matar. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice. ¿Acaso hay alguien que pueda irse por encima de la voluntad de Dios? Regresa, le dice a Elías. Es que solo yo he quedado. No estás solo, le dice. Tengo 250 profetas como tú, le dice Dios a Elías. Y es más, le dice a Elías, anda y úngeme a Eliseo, porque él va a tomar tu lugar. Fíjese, ¿no?
Pero no es normal, hermano, no es normal, claro que no es normal, hermano. Por eso yo le digo a usted, hermano, lo que está diciendo el apóstol Santiago, que el punto de referencia de todo cristiano debe estar en la palabra, debe estar en los hombres de fe, hermano, en los hombres de fe, en la gente de fe que venció. Así que si usted no conocía o si no sabía, hermano, de hombres de fe, empiece a conocer, empiece a leer más la Biblia para que tenga puntos de referencia. Y esto es así, inconscientemente uno va haciendo así, hermano. Yo le decía que después de Cristo yo admiro mucho al apóstol Pablo, de entre todos los que admiro. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, voy a ir pronto a visitarte, le dice, a ver cómo vas. Y le dice Timoteo, le da algunos consejos y le dice Timoteo, mira, le dice Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo, le dice, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en paciencia, en perseverancia, sé ejemplo, le dice al joven Timoteo, un joven de 16 años, hermano, que estaba sirviendo al Señor ahí. Y le dice, Timoteo, voy a ir a visitarte pronto. Y esa palabra, hermano, yo me la tomaba para mí, porque decía, voy a vivir el ministerio, voy a vivir el pastorado, de tal manera como si el apóstol Pablo me fuera a venir a visitar y me fuera a venir a pedir cuentas de lo que yo estoy haciendo aquí en la iglesia. De lo que yo estoy haciendo en la iglesia, lo que estoy haciendo con los hermanos, de lo que estamos haciendo en la iglesia. Voy a vivir así, de tal manera que voy a pensar que el apóstol Pablo va a venir a visitarme. Meditándolo un poco más, digo, el apóstol Pablo obviamente no puede venir, pero va a venir el Señor de Pablo. Wow, hermano, va a venir el Señor de Pablo. Va a venir el Señor de Pablo, que es Cristo. Él va a venir y dará a cada uno según sus obras, dice. Pagará a cada uno según sus obras. Entonces, como cristianos, hermano, como cristianos, no podemos vivir nuestro cristianismo sin tomar puntos de referencia bíblicos, sin tomar ejemplos bíblicos. Ahorita estamos pasando tiempos difíciles. Estamos pasando tiempos, hermano, la gente se está muriendo, la gente está enferma, hermano, hay un virus que está matando a mucha gente. ¿Y qué es lo que viene a tu mente y a tu corazón? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos vamos a morir? ¿Sabe qué es lo primero que debe venir a tu mente, hermano? ¿Sabe qué es lo primerito que debe venir a tu mente? Fíjese, hay unas palabras tan hermosas que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está bien, no lo entendemos todavía. No lo entendemos porque tenemos todavía muchas veces, hermano, nuestro conformismo no nos ha permitido, hermano, conocer más de la palabra, pero entender esas palabras, hermano. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy listo, decía el apóstol Pablo, estoy listo para irme. Para mí mejor fuera irme con el Señor, decía el apóstol Pablo. Ahora, no estoy diciendo que yo lo haya alcanzado ya, hermano. Pero son las palabras que vienen a mi mente. O sea, es inconsciente, podríamos decir, hasta cierto punto. Porque en un tiempo tan difícil, si la palabra de Dios está en tu corazón, lo primero que va a venir es la palabra de Dios a tu corazón. Si tienes una pelea con tu esposa, si tienes una discusión con tu esposo, ¿qué es lo que viene a tu mente primero? ¿La palabra? ¿O qué viene a tu mente? ¿De dónde sacas para sobrellevar ese momento, ese tiempo? ¿De dónde? ¿De dónde sacamos? Es por eso que dice, ¿verdad? Dice Santiago, que debemos esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea que antes de la venida del Señor Jesús tenemos que estar nosotros, haber germinado ya, haber echado raíz y haber entrado a la madurez. Eso es lo que está diciendo. Y hay un salmo también que habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son dos lluvias, hermano. La una representa echar raíz, germinar, y la otra madurar el fruto, madurar. Y es hacia allá que debemos dirigirnos, hacia allá debe dirigirse la iglesia, hermano. Tu vida ya no puede ser un carrusel, no puede ser un sub y baja.
No, hermano, toma puntos de referencia bíblicos, toma puntos de referencias en la palabra, admira a los hombres de la fe, hermano, deja de admirar programas de televisión que a veces son en contra de la Biblia, deja de admirar gente que muchas veces hasta son ateos, hermano, deja de admirar gente que no tiene nada que ver con la palabra de Dios y empieza a admirar a los personajes de la palabra de Dios, empieza a vivir como ellos vivieron, a perseverar como ellos perseveraron, hermano. El Señor tendrá misericordia de nosotros. Pero qué cosa tan hermosa, hermano, qué cosa tan buena lo que está diciendo la palabra de Dios aquí en Santiago 5, del 7 al 12. Entonces, fíjense en el 10 esta verdad. Hermanos, tomad como ejemplo la aflicción de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es misericordioso y compasivo, dice. Pero sobre todo, dice el apóstol Pablo, no juréis. En el 9 dice, no se quejen los unos de los otros. Y es que no hay otra forma de caminar el cristianismo, sino, hermano, caminar con fe, sin quejarse, sin quejarse, sin quejarse, hermano. No que nos vivimos quejando de las circunstancias, nos vivimos quejando de todo, hermano, nos vivimos quejando y ahora, y es que ya no parecemos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, hermano, y estaba en el desierto, y Moisés, que ya no tenemos que comer, y Moisés, ¿por qué nos sacaste acá? Y Moisés, ¿por qué no nos dejaste morir en Egipto? Y Moisés, queremos carne, y Moisés, ya no tenemos agua, queremos agua, vamos a morir de sed. El problema no es que ellos pedían, el problema es que ellos lo hacían de una manera, hermano, quejándose. No es que no pedían, porque la palabra de Dios mismo lo enseña. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, dice Cristo, hermano. El problema no es pedir, el problema es quejarse, porque cuando alguien se queja, ¿qué está demostrando? ¿Qué dices tú, Memo? Cuando alguien se queja, ¿qué demuestra? Debilidad, incredulidad. Amén, hermano. Inconformidad, incredulidad, hermano. Eso es lo que está sacando de su corazón, hermano. Y a veces parecemos como el pueblo de Israel. Queja y queja y queja. Y fíjese lo que dice Santiago. Dejen de quejarse, dice. Porque si no vamos a ser condenados, dice. Fíjese lo que está diciendo. El juez ya está a la puerta, dice. Y dejen de quejarse. Dejen de quejarse. Dejemos de quejarnos, hermano, de las circunstancias. Ay, que son difíciles, sí son difíciles, hermano. Yo mismo, todos nosotros tenemos que afrontar estas circunstancias, hermano. Y la mejor forma de afrontar estas circunstancias es riendo con los que ríen y llorando con los que lloran, compartiendo con los que no tienen, amándonos los unos a los otros con amor sincero. Y enseñándoles a ellos a creer realmente que hay un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas y que nosotros estamos confiados en ese Dios, hermano. Pero ¿cómo tú vas a ir a predicar a alguien si primero te quejas, hermano? Te quejas y es que el gobierno, y es que la gente, y es que esto, y es que el virus, y es que vamos a morir, y es que acuérdese que Dios le ama. ¿Cómo puedes predicarle a alguien así? ¿Cómo puedes predicarle a alguien después de hablar mal de otra persona? Oh, ¿se ha enterado usted de tal persona? Sí, mire, usted no sabe. Pero también quiero compartirle la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? No se puede hacer eso. Por eso dice Santiago, a ver, vamos a esperar pacientemente, pero vamos a dejar de quejarnos, dice, y vamos a vivir alegremente el Evangelio de Cristo. Qué hermoso, hermano, el ejemplo de cada uno. ¿Cuál es el personaje que usted más admira? A ese personaje, sígale las pisadas, sígale el ejemplo, hermano. Qué bonito que usted siga el ejemplo de Josué. Mi casa y yo serviremos a Jehová, aunque ninguno del otro pueblo quiera seguir, dijo. Aunque nadie más quiera seguir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bonito el ejemplo de José, que dijo, ¿cómo pecaré contra mi Dios y contra mi jefe? Dijo, no voy a pecar contra ellos. Y salió corriendo, hermano. Fue fiel, fue un hombre fiel. Fíjese usted, no solo a Dios primero y también a su jefe. Fue fiel, hermano. Fue fiel. Fíjese usted, y en cada una de las circunstancias, en cada uno, el ejemplo del padre Abraham, ¿verdad?
Abraham, que dice que tenía 80 años y decidió creerle a Dios. Y no solo le creía, sino que dice la palabra que se fortalecía cada día esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa. Se fortalecía. Pero perdóname, hermano, viendo caso cerrado tú no te vas a fortalecer. Viendo caso cerrado tú no te vas a fortalecer. Viendo cosas, hermano, vanas, sin sentido, no te vas a fortalecer. Lo único que vas es a contaminarte, y cuando llegue el tiempo difícil, lo único que va a hacer es quejarte, hermano. Lo único que va a hacer es quejarte. Sí, estamos tiempos difíciles, que el Señor tenga misericordia. Yo le oro a Dios, le pido a Dios que algún día, hermano, algún día, y yo les decía esto a los hermanos de la iglesia, la palabra de Dios dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, dice la palabra, ¿verdad? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Qué cosa tan hermosa, hermano. Y yo le oro y decía, hermanos, que debemos orar por las autoridades, pero también debemos orar para que Dios tenga misericordia de esta nación y pueda enviar un presidente con temor a Dios, un presidente con un corazón, hermano, un corazón temeroso a Dios. Y esa debe ser la oración de la iglesia. Señor, dale sabiduría a las autoridades que están ahora. Pero, Señor, no te olvides. En algún momento, Señor. Y mire lo que ha pasado en El Salvador, en Paraguay, hermano. Fíjate. Wow, hermano, qué increíble. Qué cosa tan hermosa. Sí se da cuenta, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, dice, ¿verdad? Es algo que ha trascendido a toda Latinoamérica, la admiración de Amén. este Señor. Y fíjese que los presidentes corruptos aprenden, hermano, de ellos y por lo menos algo tratan de imitar, hermano. Pero qué cosa tan buena. Es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Y qué cosa que así la iglesia, hermano, la iglesia pueda vivir de esa manera, sin perder la esperanza, sin quejarse, tomando a los personajes bíblicos como referencia para superar los tiempos difíciles, hermano. Eso es tener paz en medio de la tormenta. Amén. No hemos sufrido todavía lo que han sufrido ellos. Yo al menos, hermano, considero que no hemos sufrido lo que han sufrido los hombres de la Biblia. Que tal vez iremos, hermano, las pruebas, las cosas irán subiendo de nivel tal vez en algún momento. Pero la palabra dice que Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. Fíjese, no nos dará más. Pero, tiene que venir la lluvia temprana y la lluvia tardía en tu vida. Tienes que germinar, tienes que echar raíz. Ya no puedes vivir en un sub y baja en el cristianismo. Un día te congregas, otro día no. Una semana vas, otra no. Un día oras, otro no. No, hermano. Lo único que nos diferencia a nosotros de los hombres de la fe es que ellos se aferraban a Dios en cada tiempo difícil. Y muchas veces nosotros nos apartamos. Hagamos lo mismo, hermano. Y la lluvia tardía, que es para madurar, hermano. Amén. Entonces, es eso, hermano. Te invito a que cierres tus ojitos, inclina tu cabecita ahí donde estás, inclina tu cabeza. Dígale, Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta hora. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te pido, Señor, te pido, Padre, que me ayudes a perseverar, dígale. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a caminar en tu palabra. Que este tiempo, Señor, sea un tiempo en el que yo lo aproveche. Que no sea un tiempo en el que me lleno de vanidades, de cosas huecas, de cosas sin sentido, Señor, de cosas que no me edifican. Y que este tiempo yo lo pueda aprovechar, Señor, para buscarte a ti, para conocerte más, para aprender más de tu palabra. Qué hermosos los ejemplos que están en la Biblia. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, Salomón. Todos esos ejemplos, Daniel, José, Josué, Pablo, los apóstoles, todos esos ejemplos. Dígale, Señor, yo quiero aprender de esos ejemplos. Yo quiero aprender de ellos, del mismo Cristo, Señor, que aprendió lo que es obediencia, dice tu palabra, y perseveró fielmente. Oh, Señor, yo quiero aprender de ellos. Yo quiero aprender, Señor, de ellos.
Padre, perdóname si he puesto mi mirada, si he puesto mis ojos en cosas huecas, en gente vana, Señor, en gente que habla cosas sin sentido, Señor. Perdóname si paso todo el día en el celular, Señor, sin buscar nada más que cosas, Señor, de qué enterarme. Perdóname, Señor, si lo último que hago es buscar tu palabra. Perdóname si no tengo ni Biblia siquiera, Señor. Ayúdame, dígale, a conseguir una Biblia. Ayúdame, Señor, a poder conocerte realmente y a vivir un cristianismo verdaderamente bíblico, Señor, no solo de nombre, sino un cristianismo real, Señor. Perdónanos, Padre, porque todavía somos vanos, todavía buscamos las cosas sin sentido. Perdónanos, Señor, todavía buscamos las conversaciones huecas, las conversaciones, Señor, que nos traen más bien problemas en vez de ayudarnos, Padre. Perdónanos. Que cuando yo abra mi boca, dígale, Señor, cuando abra mi boca, de mi boca salgan palabras de bendición, palabras de vida, de edificación, Señor. Aparta de mí el chisme, aparta la murmuración, las quejas, Señor, aparta de mí. Y que yo pueda predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, y encamínanos en tu palabra. Dígale, Señor, abro mi corazón para que Cristo more en mí. Abro mi corazón, Señor, y reconozco que Cristo vino y murió por mis pecados. Reconozco que Cristo murió por mis pecados. Que vino, Señor, y fue clavado en un madero, Señor, por mis pecados. Yo abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Dígale, Padre, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que yo pueda esperar tu venida. Que yo pueda, Señor, recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Que yo pueda madurar, Señor, echar raíz. Padre mío, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Te doy gracias, poderoso Dios. En ti confiamos y en ti nos depositamos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, ahí donde están. Si alguno tal vez, Señor, todavía no entiende, abre el entendimiento para que pueda entender. Padre, revélate a cada uno, a sus corazones, a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, poderoso Dios. Llévanos, Señor, en paz el resto que queda de este día y manténnos, Señor, todos estos días confiando en tu palabra, confiando en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga. Si alguno aceptó a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador y desea recibir más guianza, más material cristiano, puede suscribirse a la página de la iglesia. Pueden descargarse la aplicación de la iglesia. La aplicación está como ICRF, Iglesia ICRF. En la misma página de la iglesia pueden descargarse la aplicación para que reciban mensajes, prédicas en texto, en audio, en video, libros, hermanos, sermones, música, para que puedan recibir todo eso. Si alguno desea comunicarse, desea oración, desea escribirnos, hermano, escríbanos, vamos a estar orando por ustedes. Que su fe, hermano, les lleve a usted a esperar la venida de Cristo alegremente, sin quejarse, mis hermanos. Que Dios los bendiga y perseveren firmes hasta la venida del Señor, que ya está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, hermano. Que Dios me los bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes, mis hermanos. Hasta mañana, mañana a las 7:30, si Dios lo permite. Si Dios no viene, si Cristo no viene todavía, nos vemos mañana a las 7:30, mis hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones.